Composición y procedimiento del texto escrito. Escribir no significa hacer una redacción o una composición como se ha venido creyendo tradicionalmente. Tampoco tomar nota de lo que el profesor explica en clase de forma oral, ni por supuesto, responder por escrito de forma mecánica a un ejercicio. Escribir siempre implica decir algo y para ello hay que tener un conocimiento previo de aquello que se quiere decir. El acto de escribir se materializa en un texto. Su proceso de diseño está sujeto a la creatividad y al ingenio de los planteamientos de ese tejido de ideas que son expresadas en un sistema de escritura como unidades de sentido. Desde esta óptica, el texto es producto de una composición, donde existe un proceso cognitivo y por supuesto complejo, ya que el lenguaje se traduce en su máxima expresión, quedando representado en un discurso escrito coherente. Para ello, debe contar con hilos de ortografía, puntadas precisas lexicales, un manejo sintáctico adecuado y un estilo propio. Lo anterior significa que el texto escrito es fruto de un proceso, y entre estas se encuentra que es el resultado de mucha lectura y experiencias de vida. Se sabe que lo que queda condensado no solo es opinión, sentimientos y experiencia de quien escribe, sino también la visión del mundo de muchos escritores a los cuales se recurrió para nutrir el texto propio. Es importante tener en cuenta estos pasos en la composición de los textos. Planificación. Está integrado por sus procesos de génesis de ideas, entendida como lo que se va a escribir, qué voy a contar, a la organización de las ideas en un plan que regula el proceso de textualización, cómo voy a contarlo, es un borrador mental. Se argumenta entonces que el proceso de planificación hace referencia a las decisiones que el escritor toma mientras configura su texto, ya sea antes de escribir, mientras lo está escribiendo o como consecuencia de la revisión. Textualización. Proceso que consiste en desarrollar, clasificar y revisar la información que el escritor está construyendo. Entonces, el plan de escritura se transforma en palabras escritas. Cuando se habla de textualizar, se hace alusión a la elaboración del boceto del producto escrito, sin ser este la versión final. La organización del escrito y la redacción. Revisión. Consiste en darle el perfeccionamiento de la primera versión escrita. Aquí se mira si el producto escrito corresponde con el plan de escritura. Es el momento de reconstruir los conocimientos sobre el tema, sobre las características del texto, su finalidad es buscar que responda a las expectativas propias y a las del lector. Fíjense en el esquema y saquen sus propias conclusiones. Se habla de la edición del texto escrito. Producción de textos escritos, fase de planificación, redacción y revisión. En la fase de planificación, pensar qué escribir, construir al destinatario, decidir cómo escribir, con qué objetivos, buscar información necesaria antes de comenzar. Redacción, escribir la primera versión del texto, reformular borradores. Y revisión, releer el borrador, solucionar problemas, buscar errores o problemas y corregirlos, decidir si refleja nuestros propósitos y por último, escribir la versión definitiva. Como se pueden dar cuenta, el dominio de la escritura requiere de un entrenamiento especial. Es fruto de un largo proceso de reflexión y madurez intelectual. También hay que considerar que los buenos escritores escriben y reescriben sus ideas, las releen y realizan borradores previos. Sin embargo, los malos escritores consideran que un texto es escribir cualquier cosa en un papel y consideran al texto escrito como espontáneo como el texto oral. Durante su proceso hay que tener en cuenta la claridad, cohesión, que implica la conexión que debe existir entre los elementos de un texto. Coherencia se refiere a la continuidad del texto, del sentido del texto y adecuación de las ideas. Ahora algunos consejos para que tu texto quede bien redactado. Primero, ordena tus ideas. Segundo, usa frases cortas. 3. No abuses de los adjetivos. 4. Revisa, revisa y revisa. 5. No escribas como hablas. 6. Usa puntos y comas. 7. No uses palabras rebuscadas. Primero, ordena tus ideas. Lo principal es tener muy en claro qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir antes de empezar a escribir. Organízate, haciendo un sencillo esquema con las ideas principales y secundarias del texto.
2. Usa frases cortas. Escribe de forma sencilla, breve y concisa para lograr que los lectores te entiendan, sobre todo si no tienes costumbre de escribir. Transmitir de esta manera tus ideas siempre te dará buenos resultados. 3. No abuses de los adjetivos. Un adjetivo bien usado te ayudará a describir lo que quieres decir, le dará color a tu texto. Muchos adjetivos no van a tapar los errores en la redacción, solo convertirán tu texto en una rimbombante compilación de palabras. 4. Revisa, revisa y revisa. Lee y vuelve a leer tu texto las veces que sean necesarias para detectar los errores ortográficos. Procura mantenerte actualizado sobre las novedades del lenguaje y las reglas ortográficas para no fallar. 5. No escribas como hablas. La construcción del lenguaje hablado y del escrito son diferentes. Las frases no deben seguir el patrón de una conversación, sino el de una redacción. Recuerda que cada frase debe estar bien estructurada, sujeto, predicado y complementos, y que cada idea debe estar correctamente enunciada y concluida. No dejes nada en el aire. 6. Usa puntos y comas. Puntuar correctamente es indispensable para que el lector pueda respirar y comprender. Además, te ayudará a organizar mejor tus ideas, concluirlas, enumerarlas y explicarlas. 7. No uses palabras rebuscadas. Usar muchas palabras cultas no te hace ver más inteligente. Si no están integradas a tu vocabulario, puede que la uses mal o que el texto se vea forzado. Antes de hacer el ridículo usando una palabra rebuscada, mejor explica lo que quieres decir de una manera simple y honesta.